El Paseo de Gracia estaba tomando la delantera a la Rambla como eje principal de la ciudad, sobre todo desde que en 1860 se aprobase el Pla Cerdà para la urbanización del actual Eixample. Emilio Sala Cortés, profesor de arquitectura de Gaudí, construyó en un estilo ecléctico un edificio en el tramo del Paseo de Gracia, comprendido entre las calles Aragón y Consejo de Ciento. Antes de 10 años se ocupará también de edificar la Casa Elizalde. El Paseo de Gracia entre 1900 y 1914 se consolidó como centro residencial de la burguesía barcelonesa. A ello contribuyó la inauguración del apeadero del tren en la calle Aragón, que permitió a los viajeros bajar en una estación más céntrica que la alejada estación de Francia. Josep Batlló y Casanovas era un industrial textil propietario de varias fábricas de Indiana. En 1880 inauguró su fábrica de hilados y tejidos de algodón, blanqueo y estampado. Su familia ya tenía otra gigantesca fábrica en Las Corts. Josep Batlló compró en el Paseo de Gracia, al lado de la Casa Ametller, un edificio por 510.000 pesetas, con la intención de derruirlo y construir un edificio nuevo. Batlló se había casado con Amàlia Godó Belaunzaran, de la familia de los condes de Godó, editores del diario La Vanguardia. Con ella tuvo 5 hijos. Encargó el proyecto a Antoni Gaudí, que ya estaba trabajando en el Templo de la Sagrada Familia, en la Torre Belles Guard, en el Parque Güell y en la restauración de la Catedral de Palma. Y fue Gaudí el que sugirió de aprovechar la estructura del edificio y modificarlo totalmente, como ya había hecho la Casa Ametller. Las obras se iniciaron antes de conseguir los permisos municipales y fueron muchas las denuncias contra la familia, amenazando con detener las obras. Al final, la licencia se la concedieron en 1912. Entre 1904 y 1906, Gaudí se dedicó a redistribuir los tabiques interiores, a cambiar la fachada y ampliar el patio de luces. Con el arquitecto trabajaron los mejores artesanos del forjado de hierro, carpinteros, ceramistas y escultores de piedra. La arquitectura modernista tenía como modelo a William Morris, que ligaba la arquitectura con la artesanía. Uno de los problemas de los edificios de l'Eixample era su poca entrada de luz. Gaudí lo resolvió gracias a una claraboya principal en el techo, que da claridad a los 2 patios centrales. Para el arquitecto, las azoteas eran como los sombreros de las personas. Se encontró un primer esbozo donde se veía la intención de coronar el edificio con una sinuosa cúpula irregular, que al final se convirtió en una bóveda con forma de dragón. La fachada, edificada con piedra arenisca de Montjuïc, está ligeramente ondulada, como un mar en calma. Josep Batlló quedó tan alucinado con la obra que le recomendó el arquitecto a su amigo Pedro Milà, al que construirá la Casa Milà, llamada popularmente La Pedrera. La Casa Batlló era un edificio modernista con pisos de alquiler, algunos reservados para los hijos de la familia. En el primer piso, la planta noble, Josep Batlló y Amàlia Godó vivieron hasta su muerte. Al mismo tiempo, otros arquitectos reformaron las casas contiguas, compitiendo en unos premios urbanísticos que promovía el ayuntamiento. De la singularidad de todas aquellas casas le vino el nombre a la zona, la Manzana de la Discordia. Eran la Casa Ametller de Puig i Cadafalch, la Casa Lleó Morera de Domènec Montaner, Casa Mulleres d'Enric Sagnier, Casa Josefina Bonet de Marcel·lí Coquillat. La Casa Batlló pasó en 1940 en herencia a las hijas del matrimonio Batlló-Godó, Carmen y Mercedes, las cuales se las alquilaron a los estudios de cine Chamartín, su sucursal en Barcelona, y fue vendida en 1954 a la familia Bernat, propietaria de la marca Chupa Chups. Siguió acogiendo viviendas particulares y oficinas hasta 2004, que se abrió a las visitas turísticas tras una restauración. Hoy pasan por ella más de 1 millón de turistas anuales. La Casa Batlló es Patrimonio Mundial de la UNESCO, un icono de Barcelona y una de las joyas del modernismo catalán.